mucha expectativa porque es la Asunción quizás con mayor presencia, notoria presencia. Hubo público por el lado del espectáculo, estuvo Moria Kazan ahí en primera fila, público empresario, público financiero, público por parte de las representaciones gremiales. Bueno, un público muy mareado para acompañar la asunción de un Massa que en instantes nada más va a anunciar formalmente, por supuesto, los nombres de su gabinete y esa hoja de ruta, como dijo Pablo Winocur, que es en rigor un postulado de medidas. Después, el detalle fino de la instrumentación de las mismas hará la diferencia entre expectativa versus cómo se aplica en términos de plazos. Es clave el término de los plazos, me lo decía hoy una persona que maneja hace muchos años una parte del sector bancario. Los plazos son quizás lo que pueden hacer la diferencia entre una medida que sea eficiente y una medida que haya sonado a eficiente y no lo sea. O sea, que la eficacia va a estar también en los plazos que se presenten estas medidas para ser concretadas. Lo menos que tiene el gobierno, lo menos que tiene Sergio Massa no son dólares. No. Y lo más caro, tiempo. Totalmente. Necesita aprovechar el tiempo para generar algo muy difícil de generar cuando vos estás en una crisis económica que se transformó en una crisis política. Generar, yo no te diría confianza, te diría ganas de tener confianza, porque lo que hay es enojo, es preocupación, eso se traslada a las dirigencias, eso se traslada al propio interior de la coalición gobernante. Entonces, el centro de lo que Massa viene a hacer hoy, en este tercer escalón del operativo de instalación del formato Massa, primero, la designación y su renuncia a sus cargos parlamentarios. Segundo, la jura, que lo tuvimos hoy. Y el tercer capítulo que se da en el horario de nuestro programa con el anuncio de esta ruta de propuestas. Estamos trabajando desde muy temprano en Casa de Gobierno. Ya estamos ahí con todo nuestro equipo. Gaby Prosperi. Exactamente. Hola, Marta. Ahí está Gaby, ¿cómo te va? Eddie. Estamos en la explanada. ¿Cómo andan ustedes? Estamos nosotros en la explanada con una jornada realmente histórica, por lo menos en la historia reciente de lo que es el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, porque evidentemente aquí se abre una última o una nueva página, tal vez, dicen, una última oportunidad para el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a la confianza de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, lo de Sergio Massa aquí ingresando a la explanada, lo hemos visto en el programa de Paulo Vilouta, ha sido una entrada muy accidentada, han llegado hasta aquí manifestantes opositores que han agredido el auto del que era hasta ese momento el próximo ministro de Economía, el actual ministro de Economía ya asumido en su cargo. Hemos dicho que ha faltado tal vez presencia policial en las calles como para resguardar el ingreso no solamente de Sergio Massa, sino también de otros funcionarios que fueron agredidos. Hay mucha virulencia en la calle, Gaby. Ya lo hemos visto. Sucedió lo mismo en el Congreso. Sí. Hubo que hacer todo un operativo de disuasión para que Massa pudiera salir por un costado, una parte lateral y no la parte principal. Y de todas maneras, más temprano también se veía un fuerte rechazo, un escrache que le hicieron a Mirta Tundis. Hoy en este acto en donde asumió Massa, se acercó Pablo Moyano y también en esa cuadra, que en realidad es ayer una cuadra Juan de caminata. En el Congreso, Patricia Bullrich también recibió el escrache está saliendo. Ginés González García, Ginés González García, eso fue muy virulento también porque él reacciona. Está esta situación picante, ¿no? Ánimos exacerbados. Ahí lo vemos al Chino Navarro, Gaby, que está saliendo. Exactamente, está saliendo el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro en este momento, exactamente. Pero como les decía, teniendo en cuenta, y ustedes lo han marcado, estos antecedentes próximos que hemos tenido con agresiones en los últimos días, en las últimas horas, diría yo, el operativo de seguridad tal vez ameritaba justamente una intensificación, teniendo en cuenta que estaba llegando ni más ni menos que el próximo ministro de Economía, con la importancia, obviamente, que tiene Sergio Massa para la coalición gobernante. Como ustedes dicen, estamos viendo a Fernando Chino Navarro, realmente ha venido todo el gobierno nacional en pleno, también han asistido gobernadores aquí, también hemos tenido la nota pintoresca, si se quiere, porque ha llegado también, entre comillas, la suegra política de Sergio Massa, Moria Kazan, que es la actual pareja de Fernando Galmarini, por lo tanto hemos tenido un acto y una presencia política muy pero muy trascendente, muy importante. Estaba en Pipo esto Gorosito que ha sido, también, ¿no? Vuelvo a decir, una bisagra para el gobierno de Alberto Fernández.
Estaba Pipo Gorosito por ahí también, Sí, ¿no? Bueno, por acá no lo vimos entrar, no lo vimos entrar Sí, a Pipo estuvo Gorosito, adentro, por aquí donde Gaby. estamos nosotros, tampoco lo hemos visto salir. Sí, porque digo, muchas caras, ¿eh? La verdad que fue un acto para una asunción, parecía una entrega de premios en realidad. Esperemos que resulte ser un premio verdaderamente el ser ministro de Economía en términos de resultados. Gaby, volvemos enseguida con vos porque están saliendo Exactamente. todos y además van y cruzan, así que tu trabajo hoy son nuestros ojos allí en donde todo está pasando. Y cruzando ya está Cristian Balbo en el Ministerio de Economía esperando el momento en el cual ya designado Sergio Massa como ministro haga sus propuestas. ¿Qué sabes, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edi y Marcela. Todo dispuesto aquí en el microcine del Ministerio de Economía, en el piso quinto, con capacidad para que 80 colegas puedan permanecer sentados. Hay medios internacionales también. Hay una sola silla con un micrófono y un vaso de agua. Va a ser el único orador. Sergio Massa, ahora ya ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca. Mucha expectativa por lo que vaya a anunciar. Según nos han adelantado, después va a haber posibilidad de que formulemos algunas preguntas. Esto ya nos han manifestado desde el área de comunicación del flamante ministro. Ya hace aproximadamente 40 minutos que Sergio Massa cruzó desde la Casa Rosada del sector del Museo del Bicentenario, donde juró frente al presidente de la Nación y 500 invitados, por eso tuvieron que hacerlo en ese museo y no en el Salón Blanco. Aquí es toda expectativa. Cristian. Estamos esperando que más allá se acerque aquí para que comience 7:30, nos dijeron, veremos si cumple con el horario para los anuncios. ¿Hay caras conocidas ahí en el armado de este primer anuncio de Sergio Massa como ministro? Porque por ahí la gente no lo sabe bien. Vos que cubrís todas estas cosas sabés que primero está todo el armado, ¿no? O sea, cómo va a ser, explicarles a los periodistas. Vos ya nos estás contando que hay una sola silla con un solo micrófono. O sea que esto va a ser en solo, un concierto en solo de Sergio Massa con las propuestas. Usualmente, esto Cris lo sabe porque también ha hecho muchas coberturas, el Ministerio de Economía, las primeras dos filas, sobre todo la primera, pero las primeras dos filas se reservan para los funcionarios. Hay como una contraposición de imagen en donde se supone que el ministro siempre le habla al gabinete, el gabinete está sentado. Esto es tradición de todos los ministros, en la primera fila. Así que posiblemente sean menos los lugares disponibles para los periodistas porque estoy segura que esos ministros van a estar allí sentados. No creo que trunquen lo que históricamente sucedió en forma de presentación en economía. ¿Qué sabes vos de ese armado, Cristian? Miren, si quieren le pido a Carlos Rodríguez, a nuestro camarógrafo, que les presente la imagen. Me corro un poquito. Gracias, Observen ustedes, Carlitos. como bien decís vos, Marcela, están las dos primeras filas para los funcionarios. Ya nos hemos cruzado con Matías Tombolini, que va a asumir en lo que es la Secretaría de Comercio, también a de Mendiguren, que va a ingresar en lo que es producción. Esas dos primeras filas van a estar ocupadas por todo el equipo económico, que es importante, Daniel Marx también, que estuvieron reunidos hasta las 4:30 de la tarde, hasta último momento en las oficinas de Sergio Massa en Avenida del Libertador al 800, esquina Montevideo. De hecho, se demoró un poco la salida de Massa justamente por este encuentro que mantuvo hasta el último minuto, porque también están armando una agenda internacional, la tercera semana de agosto. Tiene previsto Sergio Massa viajar no solamente a los Estados Unidos, como se había anticipado, para ver si puede reunirse con el titular del Fondo Monetario Internacional, sino también a Europa, a París, para negociar el tema con el Club de París. Y también nos dijeron a Asia, podría viajar a Qatar, porque claro, también se habló en el equipo económico de Sergio Massa de la lógica de la fábrica de dólares. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente a la economía del conocimiento, no solamente a la agroindustria, sino también incorporar otros sectores como suelen ser la energía y la minería. Bueno, esto lo han calificado en el equipo más íntimo de Sergio Massa como la fábrica de dólares. También, claro, obviamente ver la posibilidad de lograr el orden fiscal y también, por supuesto, fortalecer las reservas, que son los dos ejes principales, presuponemos, de los anuncios que estamos todos atentos y expectantes aquí, cuando sabemos que los primeros 2 días de agosto ya las reservas habían bajado 240 millones de dólares y en el mes de julio casi 1.200 millones de dólares. Es un contexto complejo. Hoy volvió a subir un poquito ¿Vos el sabés, dólar Cris, blue, que es y el no mes es en menor donde y hay expectativa por lo que pueda anunciar? Es el mes en donde usualmente el Banco Central tiene que salir a comprar, no a vender.
es el mes en donde más liquidación hay, entonces es el mes en donde se acopia para que cuando venga el fresco, porque no hay liquidación, vos tengas las divisas para poder sortear cualquier vaivén del tipo de cambio. A Argentina le sucedió el proceso inverso este julio, terminó vendedor. Terminó vendiendo el Banco Central divisas para poder pagar energía, y es lo mismo que está sucediendo en este primer tramo de agosto. Inquietud sobre cómo se va a sortear esta situación, la escasez de divisas, y algunas versiones que dan cuenta sobre la administración de un tipo de cambio que hoy tiene demasiadas variables. Ya es un tipo de cambio desdoblado, una cantidad de dólares de cotización EDI, que tal vez algunas de las medidas puedan apuntar a esta corrección. Algo al respecto, por lo menos en general, va a tener que decir Sergio Massa. Pero ahora no a las 7, ahora a las 7:30, cuando inicie su exposición ahí en el Ministerio de Economía. Ahora, vos que estás desde hace rato en la cobertura, Cristian, yo no soy de los periodistas más partidarios de interpretar cada uno de los gestos de Cristina Fernández de Kirchner como si fuera un oráculo de piedra al que cada cual lo mira y interpreta lo que le acaba de decir esa imagen. Se hizo como 2 horas analizando las caras de Cristina. Pero en una situación como la de hoy, donde hay una cosa así de mucho entusiasmo de relanzamiento del gobierno, brilló por su ausencia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se comentó ahí entre los invitados del Museo del Bicentenario, Cris? Sí, a ver, no participó la vicepresidenta, presumían que podía llegar a hacerlo, finalmente no lo hizo. Obviamente este fue un comentario extendido entre los funcionarios de primera línea. Recordemos que se dio la imagen de Sergio Massa con la vicepresidenta en su despacho en el Senado. Esto fue hace 2 días atrás, que fue etapa de los matutinos en esa mesa larga, con cierta cuota de distancia. Pero volviendo a lo que está ocurriendo acá, observen ustedes el movimiento, claro. Empiezan a acercarse los asesores, colaboradores también de Sergio Massa, que comienzan a reconocer el campo, el terreno, en lo que es este sector del Ministerio de Economía, empiezan a familiarizarse con este espacio y observen ustedes, ya está todo dispuesto, están ya, fíjense, con una lista, poniendo los papelitos de quienes van a estar sentados, como bien dijo Marcela, en las 2 primeras filas, quienes van a ser los funcionarios. Me voy a acercar a ver si puedo ver los nombres. Con el permiso, me voy a acercar hasta donde se puede. Mostrar eso, que es una manera de entender también. Los nombres. Los 2 sillones centrales, los nombrecitos que están poniendo. Justo enfrente a la pantalla celeste, esos son los más cotizados. Dice Guillermo Michel, Matías Tombolini, Ricardo Casal, Eduardo Setti, Raúl Rigo, Leonardo Madcur, José Ignacio de Mendiguren, más atrás Jorge Solmi, Jorge Neme, Daniel Marx, Pablo Carrera Mayer. Bueno, acá están los nombres de las 2 primeras filas, como bien dijiste, Marcela, que es todo el equipo económico, cada uno con su papelito, ubicado ya en los lugares correspondientes, donde van a sentarse quienes van a acompañarlo el Vasco en el centro, exactamente. Daniel Marx también, que no es un hombre menor, en el marco de lo que es el equipo económico de Sergio Massa. Así que de alguna manera van a los 2 polos de este gabinete. De alguna manera los 2 polos de este gabinete, ¿no? Con procedencias totalmente distintas. Acabás de darnos, Cristian, casi el copete de lo que va a venir ahora, porque Marce nos va a contar uno por uno quién es el nuevo equipo. Gracias, nos volvemos a encontrar en un ratito. Y ahí lo tenés, Marce. Mira, Cristian te hacía los sillones, vos ya los tenés sentados ahí al frente tuyo. Mirá. El gabinete completo. Bueno, tenemos para todos los gustos. Y cuando digo eso, menciono que también quiero hacer una salvedad. Todos ellos cuentan con una experiencia en alguna parte de gestión política pública, ¿no? Se ha criticado a otros ministros que han elegido gente que venía de la pata privada, pero no sabían gestionar una Argentina en crisis, entonces que la parte de la experiencia del gabinete en la parte pública era importante. Bueno, acá tenés esa combinación. Bueno, el superministro o el ministro que hoy tiene en realidad lo que hasta ayer eran 3 carteras a disposición. Me llamó la atención una cosa. Sí. Ministro de Economía. Es ministro de Economía. Así lo presentó Alberto, así firmó, así fue. Bueno, pero viste que eran todos los nombres de todas las áreas. En realidad el clásico Ministerio de Economía con todas las áreas de atrás. Producción, desarrollo productivo y agricultura. Y en realidad le faltaría la parte de finanzas y Hacienda, porque muchos han utilizado siempre eso, porque marcar que gestionás las finanzas y Hacienda de un país marca más poder. Es largo, pero el punto es, para ser concretos, se quedó con 2 áreas que hasta ahora ningún ministro de Alberto y de Cristina pudieron dominar, que es producción, agricultura y ahora economía.
Con de Mendiguren, que es un hombre con mucha trayectoria en el ámbito productivo y también mucha trayectoria en la política, un hombre fuerte que ha jugado fuerte en la política, ahora teniendo las riendas de las negociaciones con quien él considera en realidad pares, que es la UIA, que son los distintos frentes empresarios. El sector productivo industrial. Y el tono industrial acaba de ser clave, Eddie, porque yo recién te escuchaba hace un cachito nada más. Esta situación que estamos teniendo, crisis económica que empuja a crisis política. En realidad hay una crisis de expectativas, de expectativa económica, de expectativa política, y en donde se palpa es en el empresariado, que es el que tiene que disponer de inversiones, que es el que también, cuando la cosa no viene bien, prefiere hacerse de dólares, es también el que retasea generar nuevos empleos si considera que no hay una proyección a largo plazo para poder sostenerlos. Bueno, acá de Mendiguren va a tener que sentarse con ellos. Con algunos se lleva muy bien, con otros ha sido oposición, de quienes hoy comandan estas organizaciones empresarias. Te digo, en todo, tomarlo en tono de pregunta, porque de este tema la que sabe y los conoce a fondo sos vos. Un desarrollista, un productivista, alguien que los más ortodoxos de la economía consideran casi una especie de cuco. Bueno, veremos cómo se desarrolla. También lo va a acompañar Tomás Canosa, que creo que ya está confirmada también su asunción. Es una persona joven que también viene de trabajar como referentes dentro de economistas de la industria, de la UIA. Entonces ahí también va a tratar de hacer un puente con la gente más joven, con las pymes. No es menor, las pymes, eso es base y es trascendental, porque también hay mucho listado de cosas pedidas que a este gobierno le han enviado distintas agrupaciones gremiales y distintas agrupaciones empresarias y nunca se terminaron de concretar. Por ejemplo, el tema fiscal. Por ejemplo, el tema acceso al financiamiento económico. Estos temas ya los tiene recontra conocidos el Vasco de Mendiguren y tiene su propia opinión formada. Y tuvo experiencia en uno de los momentos más críticos y eso con te iba a decir. La salida de Dualde a Kirchner. Y la verdad que un proceso donde la economía argentina se recuperó. El que va a bailar con una fea, dirían en el campo, es ¿no? Juan José Bailo, entrerriano, agricultura. Bueno, pero también tiene una gestión, desde donde él viene, de Entre Ríos, tiene una gestión de cargo político, sabe, digamos, tener interlocución con el campo. Me parece que acá también se va a apostar mucho a una posición dialoguista. En línea con lo que estaba haciendo Julián Domínguez, que era un dialoguista con el sector. El campo tiene la expectativa de que se termine esta creación pública de el campo es el fantasma, el campo es el enemigo, el campo no coopera, el campo es antipatria. Da la sensación de que se le va a bajar un poco la espuma a ese enfrentamiento y de confrontación iremos a mesas de diálogo. El otro día me decía Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria, es que es tambero, Bailo, y dice algo que cae bien en el campo es que sabe pisar bosta de vaca. Acá va a pisar bastante. Vamos con Raúl Rigo. Raúl Rigo. Lo mencionamos como el hombre que ha trascendido, creo que es el secretario o el funcionario que mayor cantidad de ministros trascendió. Y estoy hablando de ministros del área económica, en un país en donde cambian, y en general ninguno termina los 4 años de mandato de un presidente. Rigo estuvo con muchos presidentes y realmente estuvo con muchos ministros. ¿Pero por qué hago énfasis en esto? Porque tener en tu currículum más de 10 ministros que hayan pasado por vos y que no te hayan cambiado, significa que sos una persona confiable y sobre todo eficaz y eficiente en lo que haces. No hay dudas de que en el manejo de la hacienda es un técnico que sabe lo que hace. Entonces ahí sí el mercado financiero dice, bueno, palabra mayor, no se están tocando con puestos en donde hay gente de la gestión política Nadie o acomodos. Nadie puede decir que ahí pusiste a cualquiera. No, ahí pusiste un tipo que puede, lo digo con respeto. Y que los conoce a todos de todos lados. Que ha caminado y sabe de memoria los pasillos de economía, sabe exactamente cómo gestionar la Secretaría de Hacienda. Esperemos que lo pueda hacer en esta situación en donde está muy degradada la economía argentina. Pero nadie le puede adjudicar que no sabe de gestión política. Podrá no gustarle a alguien, pero sabe. Años de ocuparse de esto. Tombolini, que lo un conocido nuestro. Es un economista muy popular, que también puso un pie en la política hace unos años, que estuvo, digamos, pasando una experiencia hasta hace un poquito nada más al frente de un lugar, pero desde la banca pública, ha ocupado lugares de la banca pública, ahora pone un pie en un lugar que no es menor. ¿Por qué digo? Porque una cosa es lo financiero, una cosa es ocupar un rol, ya sea en Banco Nación, Banco Central, Banco de la Ciudad, muchos han pasado por el Banco de la Ciudad
no lo digo por él, pero que han venido a ocupar un lugar en la gestión política, pero distinto es pasar al otro lado del mostrador. Gestionás un banco, ahora gestionás la Secretaría de Comercio. Ahora, y la parte no hay comercial una cosa en Argentina acá es menor. viste, porque yo soy de los que piensan que la política tiene una gestualidad, una cosa visual, una cosa de gestos que se entienda rápido, nada menos parecido a un Guillermo Moreno o a un Roberto Feletti como Matías Tombolini, ¿no? No, además, primero que se conoce públicamente que tiene sus tonos amables, que tiene su opinión formada, que ha formado parte de muchos debates con opositores y que nunca pierde las riendas de lo que es el respeto como todos lo entendemos, creo. Tombolini tiene sus escritos de qué hay que hacer con la economía, sacó un libro, es muy claro en su mirada sobre qué hay que hacer y cómo hay que manejar algunos sectores. Sí tiene una mirada de que hay un sector empresario que forma precios y que en realidad esos precios podrían ser mucho más moderados si hay mejor competencia. Pero ahí va a tener que danzar Tombolini con De Mendiguren para ver cómo haces para generar mayor competencia en un mercado en donde sí es cierto que hay sectores que concentran determinadas porciones del mercado. Claro, porque tampoco es que podés dejar todo librado a la Bartola, digamos, tenés que buscar conversaciones, por ahí sin llegar a controles estrictos, que parece que no es la onda. Los acuerdos de precio ya quedó demostrado que duran lo que un suspiro, si en realidad después de ese acuerdo no hay un proyecto concreto en el que el propio empresariado también crea. Tombolini tiene buena relación con muchos empresarios, es conocido, también es uno de los que, como hasta ahora pasó, el mercado lo miró, los empresarios lo miraron y dijeron, bueno, respiramos. Jorge Neme, secretario de Planeamiento, bueno, ahí hubo un enroque, lo habíamos contado, y Daniel Marx, asesor de deuda. Dos hombres que también tienen una mirada de una carrera política larga. Me quedo con este último, que es Daniel Marx, asesor de deuda. Neme viene de jefatura de gabinete. Claro, ese es enroque que se hizo cuando y va a ser un poco el nexo con las provincias de parte del Ministerio de Economía, aparentemente que es lo que viene haciendo. Que no es menor, Eddie, Sí, porque, a ver, las provincias están diciendo lo estamos apoyando y estamos sosteniendo este nuevo gabinete, pero lo que yo observo de distintas provincias es que están todas surgidas en materia de fiscales y que quieren ver cómo va a ser el reparto de la torta, ¿no? Estamos empezando un año que va a direccionarse a una carrera política y los gobernadores quieren tener caja también para hacer política. Marx, insisto, palabra mayor, se lo conoce tanto en el mercado financiero, se lo conoce tanto y tiene tanto prestigio que muchos del frente interno dicen, bueno, hay que estar muy cuidadosos de ver en dónde posiciona, porque los conoce tanto que no vaya a ser cosa que, digamos, la negociación no sea tan favorable para Argentina. ¿Por qué me quedé tanto en él? Porque casi te diría que lo próximo que va a tener que hacer Massa, y por eso estos viajes, es la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, por eso arrancar por Estados Unidos. Casi que es cantado el final, la crónica de la muerte anunciada, digo yo, si de este trato con el Fondo Monetario que, por suerte, tenemos una excusa bárbara. Si alguien conoce esos pasillos, ese es Daniel Marx. La excusa bárbara para poder renegociar esta vez es que el mundo cambió, tuviste la guerra, Luis, entre Rusia y Ucrania, ponerle la guerra a todo, que eso es una buena excusa para poder ganar tiempo, porque en definitiva de eso se trata y de una renegociación más cómoda. Está ya Daniel Artana escuchándonos. Hola Daniel Artana, Hola, buenas Daniel, noches, ¿cómo estás? andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vos desde Fiel venís también analizando mucho cuáles serían los pasos necesarios para que la economía entre en un curso razonable, ¿no? De un orden razonable. Lo primero que quiero preguntarte es esto que estábamos compartiendo en imagen con Eddie. Los nombres de estas figuras que van a ocupar ahora cargos muy relevantes, ¿te dan cierta tranquilidad? Bueno, ahí falta el secretario de Política Económica que todavía no conocemos, ¿no? O sea, tenemos gente de mucha experiencia, como Rigo, como Marx, más desde lo técnico, y después gente que tiene más un perfil político, ¿no? Pero falta el secretario de Política Económica. Así que falta el viceministro, digamos, ¿no? porque claro. en la práctica es el número 2, cuando pasa algo o se ausenta el ministro de Economía, es ese funcionario el que cumple el rol de resorte del resto de las secretarías de coordinación. Pensando sí, aparte eso. que Massa no es un economista, ¿no? Que Massa es un político, muchos dicen no es economista, es abogado. Más que nada es un político, no especializado en economía, pero bueno, con experiencia en el tema también. Por eso, es importante el rol de cuál va a ser el economista o la economista que tome esa responsabilidad.
Bien, y sobre lo que es el anuncio o la expectativa del anuncio, ¿qué considerás, Daniel, que tiene que hacer Massa hoy? Yo en un ratito vamos a contar, ya el mercado financiero medio que bueno, sí, queremos ver las medidas, le va marcando la cancha porque vuelve a subir el dólar, 2 días de suba después de un respiro. Eso significa que el mercado está tomando nota. ¿Cuántos días tiene o cuánto tiempo tiene Massa para pasar esa prueba, para mostrar que puede y que tiene con qué? Bueno, a mí me parece, a ver, la cosa no se acaba el mundo si mañana subiera el dólar un montón, ni tampoco resolvimos todos los problemas y mañana bajar un montón. Yo creo que hoy lo que se va a tratar de ver, me parece, porque siempre en los anuncios después hay que mirar los detalles y hacer cuentas, y eso no se conoce por ahí necesariamente lo que se va a anunciar ahora. Pero creo que acá tiene que haber una mezcla de medidas que apunten a reducir el déficit fiscal, a tratar de volver a tener algún financiamiento del mercado local, que estuvo bastante complicado en el último mes y medio, más allá que la última licitación salió bien, y después medidas que permitan dar una señal de que la situación crítica de reservas que tiene el Banco Central se va a ir revirtiendo. Obviamente que no va a ser de un día para otro. Ahí es posible que haya medidas que traten de adelantar algunos dólares que después se van a perder, por lo tanto es muy importante, eso te permite ganar algún tiempo, es muy importante que ese tiempo se gane para tratar de resolver algunas inconsistencias que han llevado a que el Banco Central tenga reservas en un nivel muy bajo, ¿no? Ayer hablábamos con Julio Cobos acá, un referente de la oposición en lo parlamentario desde la Unión Cívica Radical, y desde el punto de vista político nos decía que lo deseable sería que Massa presente un paquete de medidas que le permita incluso a la oposición darle entre 4 y 6 meses de calma para que trabaje el ministerio de Massa y produzca algún resultado. ¿Cuánto de deseo, de fantasía o de realidad puede tener una especulación de ese tipo? Bueno, yo creo que en realidad en una circunstancia económica complicada, lo lógico es que haya un programa económico consistente, después que tenga un apoyo incondicional de todos los integrantes de la coalición de gobierno y después que la oposición acompañe. Obviamente que es muy difícil pedirle a la oposición que acompañe cuando la coalición de gobierno ha tenido fisuras, como pasó con el caso del acuerdo con el Fondo Monetario. Ese espacio no está más disponible. O sea que uno necesita tener primero un programa económico consistente y después un apoyo político de todas las líneas internas del Frente de Todos, encolumnado detrás del programa que haga el ministro. Si vuelven a las andadas en materia de bombardearse uno con otro, limarse uno con otro, el programa económico pierde credibilidad. O sea, acá necesitamos 2 cosas que nos sorprendan en el gobierno de Alberto Fernández. Que haya un programa económico, que hasta ahora no han tenido, por lo menos explícitamente, y segundo, que ese programa tenga el apoyo incondicional de todas las patas del Frente de Todos. Después veremos qué hace la oposición, pero lo más importante es que el Ejecutivo, que ha sido elegido para gobernar, gobierne. Una cosa es tener diferencia de opinión, otra cosa es estar petardeándose unos con otros y por lo tanto la cosa no avanza. Daniel, hasta ahora lo que hemos visto fue que tuvimos un ministro como fue Guzmán, que tuvo, o él dice en sus off the record, lo ha dejado ver y a través de algunas expresiones públicas quedó clarísimo con su renuncia, que ha sentido que el hecho de que los segundos mandos, es decir, los secretarios o algunos subsecretarios, no fueran designados por él, sino más bien algunos respondían directamente o decían disponer su poder, lo ponen en la figura de Cristina Fernández de Kirchner o de Máximo Kirchner y no del ministro. Bueno, esos desaires generaron algún obstáculo en la gestión. En este caso, ¿considerás, por ejemplo, que el área de energía debería ser alguien designado por el propio Massa? Bueno, o al menos tiene que ser alguien que siga las instrucciones del ministro, ¿no? Ahora, Guzmán en realidad eligió quedarse, porque recuerden que cuando le boicotearon el aumento de tarifas que el propio kirchnerismo había votado en el presupuesto para el año 21, que preveía un aumento de tarifas del orden del 30%, lo dijo el secretario Martínez en aquel momento, 30-35, y terminó siendo 9%, y él quiso desplazar a Basualdo, no pudo y se quedó. O sea, en realidad aceptó esta incoherencia de que alguien que es un subordinado
no responde a las direcciones de su jefe, digamos. Podrá haber cambio de nombres, como especulan algunos colegas de ustedes, o los que están tendrán que alinearse a lo que marque el nuevo ministro, porque todo parece indicar que va a haber novedades en materia de tarifas. Veremos qué es lo que se anunciará en un ratito, pero si otra vez los subsecretarios del área o los encargados de los entes reguladoras se ponen más como si fueran oposición que si fueran parte del gobierno, me parece que vamos a tener un problema. En ese sentido, que lo marcás vos con mucha fuerza por segunda vez en esta conversación que mucho tiempo nos lleva, hoy no estuvo Cristina Fernández de Kirchner en la asunción de Massa. Eso debe tener una lectura de que esa puerta de conflicto sigue abierta, o solamente una interpretación de imágenes palaciegas de que brilla por su ausencia, digamos, la que no está es de algún modo la que tiene el poder, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo no me guiaría por esto si estuvo en el acto de asunción o no estuvo. Lo importante es que ni siquiera hay que pedirle a la vicepresidenta que se haga el harakiri y diga cosas que en general ha sostenido lo contrario, pero por lo menos que no bloquee las iniciativas que tome el ministro, porque si no, en realidad es como que se resolvió la tensión política por un ratito. Y acá había problemas económicos, los hay, pero también había un problema político que agravó los problemas económicos. Entonces, yo no sé si es muy relevante que haya ido o no haya ido, esta trascendencia. Mirá cómo estaremos, que le dimos trascendencia a una foto donde la presidenta del Senado recibe al presidente de la Cámara de Diputados, que ahora va a ser el ministro, pero en ese momento todavía el presidente de la Cámara de Diputados, y mirá el gran apoyo político que tiene. Ya estamos mirando, ¿viste? Sí, casi como que podía ser tomado también color, como una... El color del pincel con el cual se pintó la cara. Lo que no debería ser noticia, ¿no? Una cosa que es casi ridícula. Sí, se ven, no se ven, se hablan, no se hablan. No, pero claro, como, parece una obra de teatro, ¿viste? Estamos Daniel Artana es Daniel Artana es un economista y alguien de consulta de mucha gente que tiene poder económico, incluso en la Argentina. Él mismo está planteando que el problema de la Argentina es económico, pero se convirtió en eminentemente político porque nada tuvo claridad y nada tuvo respaldo. Si lo que hay que generar ahora es respaldo, o por lo menos mostrar ganas de que tenga respaldo lo que se vaya a hacer, si se miran o no se miran, se hablan o no se hablan, pasa a ser relevante otra vez. Mira, yo creo que en esto es importante porque viste que está todo este tema de la política. Y mira, así como si vos tenés el mejor programa económico, pero después los políticos no te lo apoyan, lo más probable es que termines mal. Si tenés un mal programa económico, no tenés programa económico y pretendés resolver todo con la muñeca política, también te va a ir mal. Entonces acá es muy importante, y yo creo que la situación es lo suficientemente grave como para que no subestimen el problema. Esa sería mi primera sugerencia para el equipo económico. Hay un problema importante, por supuesto, todos los problemas tienen solución, pero no hay que subestimar el problema. Esto no se arregla con muñeca política nada más. Hay que tener un programa consistente en lo fiscal, en lo monetario cambiario, en materia de sector externo, y después hay que tener a toda la política del oficialismo encolumnada detrás de ese plan. ¿Eso va a ser duro para el kirchnerismo duro? Bueno, la alternativa es peor. O sea, yo ni siquiera le pido al kirchnerismo duro que salga a hacerlo por el bien común. Lo tienen que hacer para minimizar el daño, porque vos fíjate cómo les ha ido. Por lo que uno lee en las encuestas, están triturándose, o sea, la inflación los está liquidando electoralmente. Entonces, en realidad, los primeros que necesitan un plan de estabilización son ellos. Nosotros, por supuesto, como ciudadanos, queremos que la inflación sea lo más baja posible, pero está claro que esta idea de patear la pelota afuera, de nunca querer asumir costos políticos, en realidad terminó maximizando el costo político para el kirchnerismo. Bueno, capaz que ahora se dieron cuenta. ¿Y vos crees, Daniel, que lo que viene... una nota en el otro día en un matutino, ahora van a pasar a militar el ajuste? Ojalá. ¿Vos creés, Daniel, que lo que viene ahora en minutos que estamos esperando y que si llega, vos sabés cómo es el vivo, vamos a cortar y vamos a volver a vos después? Me tengo que ir a otra reunión, yo. Bueno, no, pero... Cortemos el vivo, vamos a escuchar todas las medidas. No, pero digo, vos decís tienen que hacer un plan de estabilización. ¿Tenés la expectativa o alguna información de que lo que se viene es eso? No, información no tengo. Yo en esto soy lo suficientemente paciente como para esperar a que se hagan los anuncios y después, además puede haber anuncios hoy y puede volver a haber más anuncios la semana que viene. Tampoco le pidamos que hace 3 días o cuánto que se sabe que va a ser ministro de Economía. Que agote todo el argumento hoy. Daniel, claro, ¿considerás que sería...? Por lo menos que lo que se anuncia hoy vaya
cubra todas estas áreas que mencionamos. ¿Considerás que sería lo más efectivo que él hoy ya hable de alguna medida para contener la brecha cambiaria? Bueno, ahí hay un problema, porque como se ha trascendido por todos los medios que va a haber alguna mejora cambiaria para los sectores exportadores, el problema es que eso te hace que nadie quiera liquidar, porque si la gente que hoy pensaba liquidar ve un tipo de cambio mejor mañana, sería un tonto si liquida hoy. Entonces no se puede demorar mucho lo que vayan a hacer en materia cambiaria. Eso lo van a tener que anunciar hoy y va a tener que tener efecto mañana, porque el Banco Central ha estado perdiendo reservas como loco, ¿no? Porque obviamente la liquidación se ha reducido enormemente. ¿Y esto es una cosa de sentido común, eso algo van a tener que decir hoy, me imagino. ¿Considerás que en este cambio de gabinete y en su viaje que va a tener como primer destino Estados Unidos, tenemos chances de una renegociación inmediata del acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que eso lo quiero poner en perspectiva. Ponele que el Fondo Monetario nos da todo lo que nosotros queremos como país. Entonces, lo hace todavía más laxo al acuerdo. Igual los problemas están, porque tenés más déficit, tenés que los dólares financiarlo. Lleguen asegurados. Espera, porque más dólares no va a haber. Los 4.000 millones de dólares de septiembre. Bueno, lo que va a haber son los dólares que se comprometieron, que en realidad son para pagarle a ellos. Para pagarles a ellos mismos, claro. Por eso, los dólares que te dieron de más ya te los dieron. Son los 4.000 que te dieron al principio. Entonces, más dólares yo creo que del lado del fondo no va a haber. Entonces, lo que vos podés evitar, sí, como nosotros estamos incumpliendo, bastante obvio, las metas que se fijaron, que no te vayas a default con el fondo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Si uno puede mostrar que tuviste desvíos producto de la invasión de Rusia a Ucrania y que estás tratando de corregirlos, me parece que ese riesgo se va a acotar. Eso es importante, pero igual, una vez corregido, suponete que nos dicen, a ver, podés tener 3,5 puntos de déficit fiscal en lugar de 2,5 antes de intereses. Hay que financiar el punto extra, porque ellos no te van a dar la plata. Entonces de ahí tenés que mirar si podés reganar acceso al mercado local, si no lo reganás vas a emitir y vamos a seguir teniendo problemas. Entonces yo creo que acá no pongamos todo el peso en que el viaje va a resolver cosas mágicamente. El viaje te puede destrabar algo de plata que ya se sabe que ahora se va a normalizar, que estuvo demorada del BID del Banco Mundial, estamos hablando de 1.000 y pico millones de dólares, y quizás pueda haber algo de financiamiento asociado a algún RIPO de corto plazo, no en cifras muy significativas, o algún compromiso de inversión que normalmente demoran en materializarse la entrada de divisas, porque se entra como hiciste algo. No es que si alguien va a invertir 500 millones de dólares, te va a poner 500 millones de dólares por anticipado, y cuando la inversión la va a hacer en los próximos 3 años. Entonces, no le pongamos tantas fichas al viaje. Lo que es importante es lo que puedan organizarse internamente. Eso es más relevante que lo que ve. Igual tiene que ir, tiene que hablar. Se tiene que presentar, Daniel. Tan crítica que cada dólar Hace una semana teníamos otra ministra presentándose ante pero las mismas no autoridades. Viajar para eso. Yo creo que el cara a cara lo que o sea que sería un viaje más climático, más de temperatura y de buenas intenciones que igual cada dólar concretas. Cuenta. Si el viaje también te permite que la gente te tenga más confianza o menos, ¿no? Pero por lo menos que le muestres los detalles del programa. Todo eso se puede hacer por Zoom hoy, pero bueno, no está mal que viaje. Yo no veo mal que viaje. Y aparte cada dólar cuenta, porque estamos en una situación bastante crítica. Entonces, yo no quiero con esto minimizar, a ver, si destrabaste 100 millones de dólares, fantástico, es mejor eso que nada. Pero digo, no pensemos que esto mágicamente se arregla yendo a pasar el platito por Washington o por Qatar o por Arabia Saudita y que mágicamente el mundo nos va a poner 10.000 millones de dólares y con eso resolvimos los problemas. No, eso para mí no está disponible. Gracias, Daniel, por tu mirada siempre. A ustedes por llamarme. Y tus proyecciones. Lo vamos a ver en estos días, seguro te vamos a volver a llamar para ver qué opinión tenés de lo ya anunciado. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Y ahí tenemos la silla vacía esperando a Sergio Massa. Cristian Balbo, ¿qué se dice? ¿Cuánto falta para que entre el nuevo ministro de Economía en escena? Eddie y Marcela, todo dispuesto para que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, ocupe esa silla color negra y un solo micrófono y un vaso de agua. Ya está demorada lo que es la conferencia de prensa con anuncios previos porque estaba previsto a las 7:30 de la tarde.
No cabe un alfiler en este microcine del 5º piso del Palacio de Hacienda con capacidad para 80 personas sentadas. Las 3 primeras filas, como bien les adelanté en la anterior salida, está preparada con papelitos para que la ocupen los integrantes del flamante, del nuevo equipo económico que va a acompañar a Sergio Massa y con quien estuvieron hoy durante toda la mañana y parte de la tarde en sus oficinas de la Avenida del Libertador previo a jurar en el Museo del Bicentenario. Observen ustedes, todo dispuesto, muchas agencias internacionales, medios del exterior también aquí presentes. Todos los que van a ocupar esas sillas que vos nos mostrabas antes, que tienen nombre y apellido, ¿ya están ahí esperando también la llegada de Massa para ocupar la primera fila? Sí, de hecho Massa ya está aquí en el Ministerio de Economía hace aproximadamente 1 hora y media, y luego de haber jurado hay una conexión directa Museo del Bicentenario. Que algún ministro que tenía que detestaba cruzarse con periodistas hizo una conexión interna detrás de esa pantalla que ves. ¿Viste la bandera y la pantalla? Bueno, detrás de esa pantalla hay una puerta que conecta directamente a la parte que es privada, la privada donde está el despacho del ministro y de los secretarios más cercanos. Entonces, evitan es como el salir al pasadizo del pasillo. Zorro, ¿te acordás, Sí, Luis señor. González? Sí, entonces, el batitubo. el Vos ministro también, que... el batitubo. No sé si va a ser este caso, Claro. porque me parece que este es un ministro que le gusta hablar con los periodistas, que es amable con los periodistas, pero bueno, los que querían esquivar, cuando quieren esquivar hacen eso, entran por ahí. Así que enseguida lo vamos a ver entrar. Está Rosario Ayardi, que se suma para que sepas. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Eddie, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí lo decía Cristian, ¿no? Mucha expectativa por los anuncios. Hay mucho hermetismo también por el lado del equipo de Sergio Massa, por el lado de el ahora ministro de Economía, Producción y Agricultura. Estuvimos hablando con algunos funcionarios en el Museo del Bicentenario que van a asumir en los próximos días. Y ¿sabés qué? Lo que dicen es, bueno, estabilizar la economía, el mensaje que tiene que dar de manera urgente Sergio Massa, estabilizar la economía y hablarle a la ciudadanía, más allá de incrementar la reserva de dólares, que es importante. Rosario, sí. Yo te quiero hacer una pregunta, vos que siempre tenés las primicias. Vos sabés que Artana tocó un tema que es cierto, se ha tocado a lo largo de toda la tarde hoy, que quién va a ser el que ocupe el lugar de ministro, de viceministro, el número 2 del ministro. El viceministro es el secretario de Planeamiento Económico, que en este caso siempre tiene un rol preponderante, pero en este caso, al no ser él un economista, sería el economista que manda. ¿Qué pasa con ese nombre? Que no se Sabés que tuvimos un breve intercambio con Sergio Massa después de la asunción, breve, porque la verdad que hubo un museo del Bicentenario colapsado con más de 1000 personas invitadas y todos querían tener la foto y todas querían felicitar a Sergio Massa, por lo cual pudimos hablar muy poquito con el ahora ministro y lo que nos decía es, hoy los anuncios, mañana termino de definir el equipo, es decir, hay que ver porque las primeras 3 filas de la butaca reservadas para todos los funcionarios que va a tener con el Ministerio Económico, pero el equipo lo va a terminar, completar recién mañana. Hay que ver si Sergio Massa, hay una silla sola para la conferencia de prensa, hay que ver si anuncia en el escenario, si anuncia al viceministro acá o lo deja también para mañana, porque me parece que vamos a tener a un Sergio Massa muy protagonista. Con ¿Mañana nueva conferencia, no? Todos los días. O mañana conferencia o mañana anuncio sobre el equipo de gabinete, ¿no? Lo que no va a hacer Sergio Massa es perder el protagonismo más allá de las medidas económicas. Entonces me parece que hoy vamos a escuchar las medidas y mañana vamos a terminar de conocer los nombres. Qué interesante. Porque también falta el secretario de Energía. ¿Qué pasa con la Secretaría de Energía a cargo del kirchnerismo? Totalmente. Qué interesante esto, no solo desde el punto de vista de la narración que va generando misterio, pero alguien que es, si es Círculo Rojo, alguien es Daniel Artana, o sea, alguien que tiene contactos prácticamente con todos y con factores económicos importantes. Y lo primero que dijo, ojo que a mí me falta este nombre para poder terminar de formarme una opinión. Entonces Massa va a dar un paquete, o sea, un abanico de propuestas, pero los nombres claves van a terminar siendo decididos fuera de hoy, tal vez mañana, como dice Rosario. Es interesante esto porque se ve que hay decisiones que seguramente ya están tomadas o que dependen de alguna nueva conversación que se genere a partir de los anuncios que haga Massa. Sí, sobre todo, Eddie, con respecto a lo que decíamos recién, ¿qué pasa con los lugares que responden al kirchnerismo dentro del Ministerio
de economía, porque hasta ahora algunos fueron ratificados, a otros se pidió la renuncia, pero justamente al kirchnerismo no fue ni la una ni la otra, o sea, no fueron ratificados en el cargo, pero tampoco se les pidió la renuncia. Sin lugar a dudas, en la charla que hubo días atrás entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, se debe haber tratado qué pasa con la Secretaría de Energía. Yo creo que va a quedar en manos del kirchnerismo, aunque no sé si va a continuar Darío Martínez, que hoy es el titular. Mira, yo justo que no soy el obsesivo de estas cosas, y va a ser la tercera vez en este programa que voy a preguntar por la ausencia de Cristina Kirchner en el acto de hoy. Rosario, ¿se habló de ese tema? Es que igualmente Cristina Kirchner nunca asistió a las asunciones de distintos ministros. Incluso cuando uno repasa cuántas veces fueron las que Cristina Kirchner llegó a la Casa Rosada. No, pero este no era un evento más, Rosario. ¿Cómo? Este no era un evento más. No, pero fue un gesto importante el que ya dio Cristina Kirchner sacándose una foto con el ministro de Economía. Cristina Kirchner no estuvo ni siquiera en las asunciones de su propio funcionario, del propio kirchnerismo. Las pocas veces que vino Cristina Kirchner a la Casa Rosada, y miren la paradoja, fue para apoyar el plan de deuda de Martín Guzmán, el cierre con los bonistas de Martín Guzmán, y también para el fallecimiento, para el velorio de Diego Maradona. No fueron muchas malas veces que Cristina Kirchner pisó la Casa Rosada. Suele no estar presente en los eventos más importantes. Me parece que igualmente hay que leer la foto de Cristina Kirchner como un gran apoyo, y sobre todo porque estuvo Axel Kicillof, sabés que también pude cruzar algunas palabras en la función, y dijo, hablo constantemente con Sergio Massa. O sea, habló el fin de semana y habló también y habla habitualmente con Sergio Massa, y es importante porque es el hombre de consulta de Cristina Kirchner. Circuló que estuvieron reunidos los tres. Bueno, hay que ver eso, porque también eso significa que Cristina Kirchner está muy metida en el plan económico, y eso me parece que hay que empezar a mirar entonces cuáles van a ser las medidas que anuncie Sergio Massa, porque cuando uno piensa en la mirada económica que tiene Cristina Kirchner, es muy diferente a la de Sergio Massa. O tal vez haya que hacer algunas cuestiones, sobre todo cuando ya tenés la negociación con el Fondo Monetario, algunas cuestiones que al kirchnerismo no les gusta porque no tienen que ver ni siquiera con la matriz de la creación del kirchnerismo en sí mismo, con Néstor Kirchner. Tal vez haya que hacer alguna de esas tareas, y para eso siempre están más los ortodoxos. Por eso me parece que la pieza del viceministro será clave, ¿no? En rigor, un ortodoxo va a apuntar a lo fiscal, y eso es algo que economistas como Kicillof, que acompañan a Cristina, ojo que en ese no punto creen. se lo puede evocar a Néstor Kirchner, porque si alguien manejó la economía del país con tipo almacenero, entradas y salidas, fue Néstor Kirchner, y todos lo que decían era eso, ¿no? Que era durísimo Pero en el tema del manejo de la... Se sentaba arriba de la caja y decía... Gemelos, y con otra una economía, supercaja de no en soja la que pobreza tenés. franciscana Claro, que estamos ahora. El tema es si con esta situación tan delicada desde lo económico, digamos, cabe una administración diferente a la que sabemos y conocemos que gestiona el kirchnerismo cuando toca el mando de la economía. Hasta ahora no se dio un ajuste de la mano del kirchnerismo, entendido como ajuste que existe en la diaria, porque la inflación es un ajuste, pero el manifiesto de hacerlo, el manifiesto de decir vamos a recortar esto y aquello, vamos a apuntar a achicar el gasto así, hasta ahora no se vio. Por eso también no tuvimos un presupuesto. Me parece, Marce, que el kirchnerismo igualmente sabe que no tienen mucho más margen en esta etapa, por lo menos, ¿no? Que lo van a dejar actuar a Sergio Massa en esta etapa de estabilización de la economía, pero hay que ver hasta dónde le dan tiempo también a Sergio Massa, también pensando en lo que están pensando todos, en 2023. Hoy de Mediguren me decía, bueno, hoy hay que pensar en lo urgente, para el año electoral es el próximo, nos peleamos el próximo año, el año que viene vemos hacia dónde vamos electoralmente, y ahí también obviamente la economía va a ser clave. En el público me parece, Eddie, que también es importante empezar a mirar en la construcción de la política. El empresariado siempre es necesario. En la construcción de la política el apoyo de los gremialistas es necesario. También hay que solventar campañas políticas que son tan onerosas. Y tenés una situación social delicada y muy delicada. Y grave. Y Massa hoy logró reunir como si fuese realmente, parecía una premiación o un evento masivo, porque era mucha la gente que participó, y es gente que toma decisiones todos los días relevantes. Empresariado, alguien del mercado financiero vi por allí, gente que gestiona empresas, gente que también gestiona agrupaciones gremiales.
todos los Y condimentos. todo eso hay que más algunas aristas equilibrarlo del deporte o la perlita de Moria Kazan. coordinarlo en la conversación económica que Estaban viene ahora. ahí, Ro. Ahora, yo las dejo, viste, ustedes se van con lo importante, yo siempre espero el momento Bueno. de la parte revistera, un Vamos poquito a el la color, porque no dejó de ser, Rosario, una reunión social lo de hoy. Sí. Estaba la familia de Massa, estaba Moria Kazan, estaba el Pipo Gorosito, había representantes de distintos sectores ahí. ¿Cómo se vivió esa situación dentro de esta cosa tan esperada desde lo formal, pero que también tuvo su parte informal? Sí, pero sabés que yo estaba hablando también con otros funcionarios después de la Jure y le decía, bueno, ¿cuál era el clima, más allá de lo que vimos en el Museo del Bicentenario, cuál era el clima ahora del gobierno? Y me decía, es que hace mucho tiempo no se ven sonrisas en una asunción, en un acto, y me parece que eso logró la llegada de Sergio Massa, el cambio de clima, ¿no? Un gobierno que venía desde hace meses zambullado en una crisis que incluso decían que era electoral, que el próximo año las elecciones estaban perdidas. Bueno, hoy había un clima distinto y es cierto eso. Había un clima de, bueno, se puede, ¿no? Sergio Massa viene y asegura que se puede cambiar el rumbo y todos creo que Sergio Massa lo puede hacer, o por lo menos dicen que estamos atados a la suerte de Sergio Massa. Acá Martín Angulo te quiere hacer una pregunta y Luis Rosales creo que antes también, pero no sé si se arrepintió. Martín. Sí, ¿cómo estás, Rosario? Buenas noches. Siempre en estas juras en la jura del nuevo ministro Massa y de otros ministros, siempre se habló de qué ministros del gabinete estaban o no estaban en la jura. Hoy hubo presencia completa del gabinete, exceptuando a quienes eventualmente por enfermedad, por viaje o por alguna otra actividad, de antemano se sabía que no podían ir. Bueno, hubo presencia casi completa e incluso volvemos a la mismo eje, porque obviamente cuando uno mira presencia del gabinete, estamos mirando sobre todo el kirchnerismo, si estaba, por ejemplo, estaba un Carlos Zanini, que podía no haber estado, ¿no? Hombre de confianza de Cristina Kirchner, más allá de Eduardo Guado de Pedro, sabés que hubo un abrazo entre Sergio Massa y el ministro de la Cámpora, ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Estuvo Axel Kicillof, se hizo fotos Axel Kicillof, por ejemplo, con Malena Galmarini, mostrando la sintonía que hay ahora con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estuvo Miguel Pese, que se discutió mucho durante este fin de semana si iba a continuar al frente del Banco Central o no. Y sabés que cuando Massa se iba del Museo del Bicentenario, hubo un gran abrazo, un fuerte abrazo y unas palabras al oído de más o menos 2 o 3 minutos con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, que se podía mencionar como un albertista puro, pero que empezó su carrera con Sergio Massa, incluso fue intendente de San Martín gracias a Sergio Massa, en el momento en que Sergio Massa rompe también un poco con el kirchnerismo, por lo cual me parece que hay apoyo de todos los sectores sin lugar a duda. Otra pregunta que no es sustancial, pero es importante también para lo que viene. ¿Gabriela Cerruti estaba? Gabriela Cerruti estaba en el anuncio, la verdad que estaba el directorio completo. Se habla también mucho del rol de Gabriela Cerruti, pero porque claramente nosotros vamos a tener que pasar. La atención claramente está en la economía, pero ahora vamos a pasar la atención al ministro de Economía, ¿no? La Casa Rosada obviamente que deja de tener protagonismo, por lo menos eso es lo que asumen en la propia Casa Rosada. Dicen, bueno, ahora se viene el show de Sergio Massa, ¿no? Que está bien que lo haga. La comunicación de Massa, ¿cómo la van a manejar, Ro? ¿Se sabe algo? ¿Ya se anunció? Digo, había ministros de Economía que en situaciones críticas tenían la decisión de salir a comunicar con vocabulario llano una vez por semana, o cada medida se comunicaba con él, con el propio ministro, siendo en una conferencia de prensa. Cavallo tenía casi un equipo presidencial en su momento. Pero después tuvimos otras partes de la comunicación de la economía, como esta última gestión de Guzmán, en donde no se le veía la cara nunca. Me parece que esta sala de conferencia, vamos a ver nada más que en un rato, cuando Sergio Massa reaparezca públicamente, que dé las declaraciones, va a ser el escenario habitual y va a ser el escenario al que nos vamos a nosotros a tener que habituar a estar constantemente pendientes de lo que pase, ¿no? Un Sergio Massa desde el Ministerio de Economía anunciando medidas o hablándole a la ciudadanía. Lo vimos este fin de semana a través de las redes sociales, comunicando a su equipo. Me parece que ahora, con la asunción formal, va a ser el Ministerio de Economía el escenario en el que Sergio Massa, a diario, y si no es a diario, semanalmente, tenga el protagonismo del gobierno. Bien, Rosario. está ya escuchándonos, ahí vamos Luis con otras preguntas. Ro, danos un instante porque se suma también a nuestro equipo de Para que Sepas, Pablito Winocur, que ya está escuchándonos.
Luis. Sí, Rosario, la pregunta, Rosario, es, ya que estamos en el detalle del kirchnerismo en sangre, el que más kirchnerismo en sangre tiene es el hijo. ¿Estaba Máximo? No estaba Máximo, ¿no? No estaba Máximo Kirchner, no estaba Máximo Kirchner, incluso es una de las especulaciones que se tuvo en cuenta si venían Cristina Kirchner, no solamente Cristina Kirchner, sino también Máximo Kirchner. Pero recordemos que me parece que más allá de que no vino por no darle el apoyo a Sergio Massa, con quien abrazó el Congreso, es porque todavía no se reconcilió con el presidente, con Alberto Fernández. O sea, vemos una Cristina Kirchner conciliada, o por lo menos regresó al diálogo con Alberto Fernández, pero el que no lo hizo es justamente Máximo Kirchner, bueno, Máximo Kirchner que siempre fue más duro. Pero Rosario, eso fue clave en toda la discusión por el tema del Fondo Monetario. El rol de Máximo Kirchner en el Congreso fue casi una divisoria de aguas. Eso por un lado. Y por otro así lado, empezó de alguna manera este capítulo, ¿no? Esta división gigante que tantos problemas nos ha traído. Y el otro tema es los celos o no de Alberto Fernández. Esta puesta en escena enorme de Massa contrasta absolutamente con la tristeza de los actos del presidente Fernández, los últimos actos del presidente Fernández. No hay allí celo político, me refiero, ¿no? Fernández, ese ha sido un motor importante en los problemas también. La actitud de Fernández frente a Cristina o frente a Massa en el pasado. En las últimas semanas, Alberto Fernández entendió que el protagonismo lo iba a tener Sergio Massa. Incluso fíjense que la agenda de Alberto Fernández continuó con algunas recorridas, pero no tuvo discursos. O sea, a lo que antes hacía Alberto Fernández, que era anuncios en alguna recorrida y demás, no las tuvo. Las últimas dos actividades recorrió la provincia de Buenos Aires, también recorrió el interior del país, pero sin discursos. Las únicas palabras que se escucharon en las últimas horas de Alberto Fernández en dos gestiones. Primero la de Mercedes Marcó del Pont, en donde le agradeció a los funcionarios públicos, a Gustavo Vélez, dijo que él aplaudía la unidad del Frente de Todos, y después las declaraciones que hizo también en la función de Sergio Massa. No se conocen otras declaraciones del presidente, que bajó el perfil, obviamente, que sabe que el protagonismo lo va a tener Sergio Massa. Sí, igualmente, perdón, vamos a sumar a Winocur, que está escuchándonos sí, que lo tenemos ya. Pablo, esperando ahí. Vos hablabas más temprano, te escuchábamos de hoja de ruta. Yo te pregunto si esta hoja de ruta va a ser una hoja de ruta en donde cada trazado va a ser dialogado, es decir, cada medida que se tome, Sergio Massa va a ir y hablar con el presidente, le va a preguntar a la vicepresidenta qué opina, se va a poner de acuerdo, escuchará las opiniones de la gente de confianza de cada uno de ellos, o si en realidad la independencia es que él decide cada medida. ¿Cómo están? A ver, la expectativa es que no, la expectativa es que él va a decidir y que él va a tener autonomía para poder ejercer y manejar los resortes de la economía. Esa es la expectativa. Ahora, de la expectativa a la realidad hay una gran incógnita, porque la gran pregunta es si Alberto Fernández psicológicamente está dispuesto a ceder ese lugar constitucional que tiene de tener la lapicera, ¿no? Porque en definitiva, Cristina también. Que tome Sergio Massa, la tiene que firmar Alberto. Cristina tuvo todos los subsecretarios, ha sido una mujer con una mirada muy importante en el último tiempo. Y las muestras de que evidentemente el no tener un plan económico fue una falla, quedaron expuestas. Ahora, si el plan económico que Cristina imagina o querría es el que Massa va a presentar, esa es la duda. ¿Cuánto consenso hay sobre lo que va a hacer? Marce, la pregunta es si el veto que ejercía Cristina Kirchner sobre Guzmán, sobre Alberto Fernández, tenía que ver con la velocidad de gestión o si tenía que ver efectivamente con el rumbo económico y con la ideología política y económica tanto de Alberto como de Guzmán. Si el veto de Cristina tenía que ver solamente con el ritmo de la gestión, que era una de las cosas que más criticaba Cristina Kirchner, esta lentitud a la hora de gobernar, esta lentitud a la hora de tomar decisiones, bueno, Sergio Massa puede ser una solución porque claramente tiene otro ritmo, uno sabe que trabaja hasta las 4 de la mañana, que tiene otra impronta de gestión. En cambio, si lo que Cristina impugnaba era el contenido de las medidas, bueno, ahí podemos llegar a tener problemas. Claro. Ahí tenemos una de muchos palacios en juego, ¿no? Porque está pasando en el Palacio de la Casa Rosada, en el Palacio del Congreso, en el Palacio de Hacienda, y el otro palacio que empezó a tomar cuerpo en los últimos días es el Palacio de los Tribunales, donde como si fuera poco,
la garante de todo este proceso desde el punto de vista político está en el banquillo y dando por hecho hasta el propio ministro de Justicia de que Cristina Fernández de Kirchner va a ser condenada en el juicio oral. Ahí Martín Angulo seguramente tiene información, pero ¿cómo lo ves vos, Pablo? Y me parece que es lo que están planteando, poniendo en el escenario los funcionarios kirchneristas. En realidad te diría todo el elenco del Frente de Todos, incluyendo el Frente Renovador, como por ejemplo figuras como Daniel Arroyo, o el albertismo, con figuras como Santiago Cafiero. Todos salieron en masa a hablar. A mí me llamó la atención. Ayer mismo por redes sociales hubo una movida consensuada, evidentemente. Vos misma compartiste anoche a última hora un tuit de Santiago Cafiero. Porque me sorprendió, porque hasta ahora, digamos, no había, de hecho, no sé si se acuerdan, pero todo había arrancado hipotéticamente con una ofensa que tuvo la vicepresidenta, porque en su momento cuando le arrojaron piedras y destrozaron la ventana y parte de su despacho, en rigor, en Senado, nadie había expuesto públicamente el rechazo a ese daño, y ahí es donde queda en claro, o dejan en claro, que él no la había llamado, que él no la llama, y ahí empezó todo. Digo, no es menor este apoyo. Lo que yo planteo, ya te doy, Martín, pero lo que yo planteo es que, a ver, voy a usar palabras sintéticas para que se entienda y sin que nadie se ofenda. Mientras vos tenías hoy una fiesta para Massa en la Casa de Gobierno, tenías circulando por las redes sociales casi un velorio o una amenaza de que ¿qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina? Ustedes estuvieron por la ciudad de Buenos Aires. Tenés dos climas totalmente distintos en la misma fuerza. Toda la ciudad de Buenos Aires con pintadas, si la tocan a Cristina, que ¿qué lío quilombo se va a armar? No la toquen con Cristina, comillas, no. Es público. Todas las pintadas. Yo lo he visto, que caminé hoy distintas partes de la ciudad de Buenos Aires y me asombró que así amaneció. Casi todo el gabinete salió en sus redes sociales a apoyar a Cristina Kirchner, a decir que el juicio no tenía razón de ser, que la acusación del fiscal no era correcta. Ahora, ¿qué ministro no hizo eso? Massa. Clan. Massa. Bueno, todavía no era ministro. Veremos si lo hace ahora que tiene cargo. No publicó en sus redes sociales. ¿Qué militante del Frente de Todos no lo hizo? Porque todavía no tenía cargo. Veámoslo el video y seguimos con esto, porque es parte de la misma realidad del momento por el cual en la ventanita de arriba estamos esperando que hable Sergio Massa. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de Blaufer, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me quede absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Bueno, ahí lo vimos, era eso. La frase "la historia me absolverá" la hizo originalmente Fidel Castro Ruz cuando estaba detenido tras el asalto al cuartel Moncada en Cuba, antes de la Revolución Cubana. Él hizo un alegato en el juicio por la toma de ese cuartel, que luego fue fundamental para la Revolución Cubana, pero no importa, no viene a cuento. Cristina se toma de esa frase de Fidel Castro para tomar esta cuestión. ¿Dónde está parado el juicio en este momento? Porque el alegato del fiscal, te digo que ya era una enciclopedia, ¿no? Sí. No, y va a seguir siendo. Empezó el lunes, siguió ayer, va a continuar el viernes y va a seguir por lo menos por las próximas 2 semanas. Lo que ya se sabe es que el fiscal va a pedir que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión, que todavía no conocemos, que la va a dar a conocer en la última audiencia, que es lo que pasa en todos los juicios. Y para los dos fiscales, por lo que expusieron hasta ahora... ¿Hay una cifra estimada de años que le tocaría por el delito? Hay que ver después por qué delito se acusa, pero por lo menos por los delitos, por lo que la causa está y fue elevada a juicio oral, puede ir de 6 a 15 años de prisión. Pero igualmente me imagino que va a haber una instancia de apelación. No sé cuándo es efectiva la condena. Casación y Corte Suprema. Y el tema de la ¿Cuándo se hace efectiva la condena, Martín? Ahora cuando lo confirma la Corte. La inhabilitación para cargos públicos también. Con la condena, con el definitivo, por eso, absolutamente. Digamos, faltan muchas la hipótesis de que Carlos Menem falleció condenado con apelaciones y senador de la Nación. No solo con eso, en la última elección a la que presentó Carlos Menem, que tenía una condena para no poder ejercer cargos públicos, hubo presentaciones de la oposición en la justicia para que no sea candidato y la justicia lo habilitó. Por lo tanto, la hipótesis de que el año que viene Cristina Kirchner
no podría ser candidata por una estar condena, inhabilitada, claro. es bastante difícil que eso ocurra Poco por probable. los tiempos de la Bueno, pero esa justicia. es la base central en la que, en general, en toda América Latina, los, no sé, bolivarianos denominan lawfare, que es eso, que a través de una intromisión de la justicia logran esquivar Sí, la voluntad popular. Lo concreto, en la descripción invalidando del candidatos. escenario, en la descripción del escenario, lo que yo veo es esto que les decía recién, ¿no? Una pata del gobierno que es el presidente de la nación desdibujado. Casi triste, te diría. O sea, Claro. una persona que no se sabe bien el rol que va a ocupar. Vamos a ver ahora, porque queda bajo su mando una parte importante del gabinete con áreas que son interesantes de ver. Veremos qué es lo que sucede. Sergio Massa lanzándose al estrellato, digámoslo, porque lo que hay hasta hoy es una movida mediática y de, Ahí están entrando los funcionarios, y de Eddie. comunicación. Ahí están entrando. Y Cristina Fernández de Kirchner, a la que todo el mundo le dice, usted, señora, es la garante del equilibrio en el oficialismo, acaso condenada en un juicio. Mira, hay movimiento ahí, ¿no? Seguramente ya vamos a tener que cerrar y retomamos en un rato con vos porque va a estar entrando más en instantes. ¿Qué se sabe de la figura del viceministro? Misma pregunta le hicimos a Rosario Ayerdi, pero es en efecto el economista más relevante que podría tener esta gestión. Sí, por ahora no hay definiciones. Lo que dicen es que podría haber algún anuncio mañana o que podría haber otra figura que no sea la del secretario de Política Económica y que podría estar esto en cabeza del jefe de asesores, que es Leonardo McDur, que viene del labañismo. Bueno, es una de las hipótesis que está dando vueltas. La realidad es que a Sergio Massa le costó armar el gabinete porque había algunas figuras que obviamente eran figuras de consulta de él cuando estaba en el llano, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, pero que después una cosa es aconsejar y otra cosa es ponerse el traje de viceministro, ¿no? Entonces, seguirán siendo hombres de consulta, pero en principio no estarían dispuestos a asumir cargos, como el caso, por ejemplo, de Álvarez Agis o de Peirano, ¿no? De Miguel Peirano, que fue ministro de Economía de Kirchner también, que no le aceptaron integrarse a su gabinete. Bueno, hay mucho movimiento ya, como lo habíamos avisorado, con Cristian Balbo ahí comandando el mando allí en el Ministerio de Economía. Wino, vamos a volver con vos en un ratito nada más para analizar el anuncio que en instantes nada más va a ser Sergio Massa. El gabinete ya se prepara, Cris, como habíamos dicho, la primera y la segunda línea de asientos, la fila de asientos ocupadas por los nuevos ministros, los nuevos funcionarios. Así es, Marcela, ya está todo dispuesto, está prácticamente todo el equipo económico que lo va a acompañar a Sergio Massa como ministro de Economía, todos ubicados en sus butacas, aquí en el microcine del 5º piso del Palacio de Hacienda. Permítame agregarle un integrante más, Ariel Sujarchuk, ex intendente de Escobar, se suma al equipo económico de Massa. No es un dato menor porque hace 2 semanas atrás Máximo Kirchner participó de un acto en Escobar junto a Sujarchuk, mantiene muy buena relación y esto habla también de la relación que existe entre el Frente Renovador y el kirchnerismo más duro. De hecho, inclusive en la jornada de ayer, Sergio Massa en su despacho se tomó una fotografía junto a Máximo Kirchner y también la flamante presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, demostrando en este sentido la buena relación y el buen vínculo que existe entre ambos sectores. Todo dispuesto aquí en el microcine con bastante demora, iba a empezar a las 7:30 de la tarde, pero está todo ya preparado para que ingrese en cualquier momento. Recién tuve un déjà vu, después de haber jurado. Un déjà vu fisonómico, digamos. Castañeto, ¿cómo se parece a De Narváez? Sí, ¿no? tal cual, tal cual. El juego de los parecidos, Sí, sí. No, lo vi ahí Hay moviéndose muchos, cuando se iban sentando todos y digo, chao, no, y miré bien y Pero era, De Narváez era- estaba invitado era hoy, así que Castañeto. Estuvo invitado. no, ¿Estuvo en Casa de no estás tan Gobierno? equivocado Estuvo. porque Sí, estuvo en sí, Casa sí, de sí, Gobierno. Claro, y fue estuvo con- invitado. Bueno, Ahora ahí sí, está Sergio Massa entonces. escuchamos. Muy buenas noches. ¿Se escucha?
Muy buenas noches a todos y todas. Quiero en primer lugar hacer, si me permiten, una serie de agradecimientos y consideraciones que siento que son importantes para entender el contexto en el que estamos tomando decisiones. Vaya primero mi agradecimiento al presidente por la confianza depositada, que espero estar a la altura de sus expectativas, y de la de mis compañeros y compañeras del Frente de Todos, que confían en que vamos a emprender una Argentina próspera como todos soñamos. Quiero también agradecerle muy especialmente a Malena y a mi familia, que conscientes del desafío que nos toca encarar como equipo económico y productivo, no dudaron en apoyarme, como toda nuestra vida juntos. Y un agradecimiento a todos los integrantes del equipo que armamos por el coraje y la convicción de encarar la tarea con compromiso y responsabilidad. Creemos que el desafío es enorme y que si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para la Argentina. Estamos ante un mundo que transita entre la guerra y la pandemia y vive situaciones impensadas. Ver a países como Alemania apagando las luces o quemando leña, o cerrando negocios por la energía, a Francia apagando sus monumentos, o a Madrid apagando vidrieras, era algo impensado hace algunos años, y hoy lo estamos viendo. Un mundo que tiene en disputa, más allá de la guerra, elementos centrales que forman parte de la discusión global y en los que la Argentina tiene la oportunidad de transformarse en un gran jugador si se lo propone. Un mundo en el que la pelea y los valores de la energía, de los minerales como el litio, de las proteínas y del conocimiento, definen la riqueza de los países. Nuestro país tiene las reservas más importantes a nivel global en muchas de las energías que el mundo demanda. Por solo poner dos ejemplos, es la segunda de shale gas y la cuarta en shale oil. O en el litio, que nos constituye junto a Bolivia en una de las primeras reservas mundiales. O en las proteínas, que producto de la inversión y la competitividad de nuestro campo, nos pone como un gran jugador mundial junto a Brasil y Estados Unidos. O de la industria del conocimiento, donde somos uno de los principales proveedores de talento a nivel global. Ustedes se preguntarán por qué cuento todo esto. Básicamente porque leí desde cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro, cuando en realidad la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir. No soy supernada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Ese entre todos incluye a todos, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, campo e industria, organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que pensar qué ponemos en este momento para ayudar a la Argentina. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina. Algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Vamos a mirar lo económico productivo parados en dos ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión.
en cuanto a los motores: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. Las medidas que tomemos van a estar basadas en esos principios y en esos motores, siguiendo una hoja de ruta que empieza hoy, pero que sigue todos los días. Hoy vamos a anunciar un conjunto de medidas que son las primeras, pero no son las únicas, ya que en los próximos días vamos a seguir con más decisiones, entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico, ni de un día, pero que pretende atacar la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen. Pero también a recorrer un camino de inclusión que nos permita que la transformación de recursos en riqueza nos lleve a superar el dolor que representa como sociedad la pobreza y la indigencia con la que convivimos. En materia de orden fiscal quiero dejar 4 decisiones claras que tomamos en el día de hoy. La primera: vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Orden es ser previsible, es cumplir la palabra. La segunda es que le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas, que también estarán alcanzadas por esta limitación. Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta. Y el INDEC va a publicar el seguimiento de estas declaraciones para que sea de acceso público. La cuarta tiene que ver con el contexto global, que encareció la energía y el agua, entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a la mayoría de la población mundial. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios, y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales. Respecto del superávit comercial, vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino. También aquí van las primeras 4 medidas para aumentar exportaciones, pero también para controlar abusos en las importaciones. La primera es que vamos a promover por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento, con beneficios para todo lo que representa el acrecimiento de exportaciones. El capítulo impositivo vamos a esperar su tratamiento en el Congreso, pero el resto de los temas lo vamos a avanzar por decreto de necesidad y urgencia. La segunda, hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación.
con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas pymes piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción. En tercer lugar, vamos a promocionar la financiación de exportaciones. El objetivo es aumentar el volumen, pero también la cantidad de empresas argentinas que exporten. Lanzamos un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores. Queremos vender más trabajo argentino al mundo. En cuarto lugar, ponemos en marcha un sistema de trazabilidad para el comercio exterior. La idea es tener mayor control y transparencia en el uso de las divisas para importaciones. Desde la solicitud hasta la liberación de la divisa, habrá plazo, fecha y autorización, con criterio de priorización a las cadenas productivas y a las cuestiones de salud. En el marco del fortalecimiento de reservas, quisiera dejarles 4 conceptos también bien claros del primer día. En primer lugar, hemos acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. En segundo lugar, estamos avanzando en el desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, por programas vigentes y por programas en estudio. Y en los próximos días vamos a firmar con la CAF un desembolso adicional de 750 millones de dólares. Estamos evaluando además, en tercer lugar, 4 ofertas de RIPO para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. 3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que vamos a estar resolviendo en las próximas 3 semanas nos han acercado sus propuestas. La cuarta de las medidas en materia de reservas tiene que ver con el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el fondo, productiva, en el contexto de la implementación del programa para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas. El desarrollo con inclusión como cuarto principio. También hoy vamos a anunciar 4 medidas. La primera es que el día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar, vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores, a los efectos de asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado, que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados, y que incluye además, como esfuerzo del Estado, un reestudio del sistema de asignaciones familiares. En tercer lugar, vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en 3 ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto,
el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. En cuarto lugar, iniciamos una unificación de todos los programas de crédito que tiene el Estado Nacional en un solo programa que se llamará de Crédito Argentino y que va a unificar todas las políticas de promoción de crédito para los sectores productivos, las pymes y el comercio. De acá a fin de año ese programa, sin mayor gasto del Tesoro, aplicará 400.000 millones de pesos, porque estamos convencidos de que hay que sostener nuestra tasa de crecimiento y nuestra recuperación de empleo. Quiero, por último, dejarle cuatro consideraciones finales. La primera es que vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Saliqueló-San Jerónimo, con financiamiento privado, porque estamos convencidos de que el desarrollo de la matriz energética es una parte importante del futuro de la economía argentina. Ponemos en marcha además un programa para fomentar en los próximos 12 meses 70.000 nuevos programadores, porque en el talento de nuestros jóvenes hay también una oportunidad para vender trabajo argentino al mundo. Quiero, en tercer lugar, y muy especialmente, dejar claro que como gobierno cumplimos nuestros compromisos. Se habló mucho en los últimos días de una gran concentración de vencimientos de deuda en pesos para los próximos meses. Para dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre, hemos lanzado un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Canje que finalizará el martes, para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%. Les transmito esta consideración para que aquellos que especularon con un reperfilamiento de la deuda entiendan que no hay que llevar zozobra a la población ni a los inversores. Y quiero hacer una última consideración con dos convocatorias. A mis colegas hasta ayer del Congreso, para pedirles el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, a la bio y nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz, porque son grandes generadores de empleo y de crecimiento. Y a la mesa de enlace para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos. Nuestro objetivo es crecer con inclusión y vinimos a trabajar para eso. Muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. No lo escucho, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué tal? Mariano Wender para Infobae, ministro. Quería consultarle respecto a lo que usted comentó sobre un nuevo esquema de segmentación tarifaria, si eso va a iniciarse de manera inmediata, cómo queda el programa que ya había sido anunciado, si hay alguna estimación de cuánto podría representar en cuanto a ahorro para el Estado, y respecto a la conformación de su gabinete, si planifica algún cambio en la Secretaría de Energía y contar con un viceministro o una viceministra. Gracias. Me hizo 4 preguntas en una, no vale. Lo primero que le quiero decir es que el proceso de segmentación ha terminado, ha concluido. Conté que hay 4 millones de hogares que no van a utilizar el subsidio. Y en paralelo, a partir del lunes, empieza a trabajar la Secretaría de Energía en un procedimiento que de alguna manera es de notificación a usuarios y a distribuidoras para que esos 9 millones de hogares que van a tener un límite de consumo en los 400 kilowatts, de alguna manera tengan conciencia de que en las próximas semanas vamos a notificarlos de cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que tienen respecto de consumo. Respecto del ahorro,
me gustaría que entendamos que más allá del ahorro fiscal, que es importante, lo encaremos desde el cuidado del recurso. Porque si uno prende hoy la tapa de los diarios, prende hoy los canales de televisión o mira la tapa de los principales diarios del mundo, se va a dar cuenta que estamos frente a una crisis energética global de dimensiones inimaginadas. El invierno europeo va a ser un invierno muy complejo para la economía global. Buenas tardes, buenas noches ya. Liliana Franco, la pregunta son dos, ya aviso. Primero, ¿ya tiene el monto determinado, porque los jubilados es muy importante, de cuándo va a ser este bono adicional? El miércoles 10 de agosto a las 16 horas con la titular del ANSES vamos a estar comunicando monto y refuerzo. Y la segunda, el ritmo del gasto público venía a un nivel del 12%, lo cual esto significa, ya que usted ratificó la meta de 2,5 de déficit fiscal, esto significa aproximadamente que la reducción del gasto es en el orden de los 8 puntos. ¿Cómo piensa llegar a esa reducción? Usted anunció una serie de medidas, sin embargo, si pudiera cuantificar algún esquema de ahorro. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, no quisiera contradecirla, pero cuando miramos sector público consolidado, administración central y descentralizadas, el número es inferior respecto de el desborde del gasto del primer semestre. Y vamos a hacer en un trabajo conjunto con toda la administración central y descentralizada, pero también con las provincias, un esquema de fijación de prioridades. Nosotros tenemos una planificación, no me gustaría que en el trabajo coordinado con cada uno de los sectores de la administración pública se enteren por los medios de cómo tenemos que ordenar y planificar el tercer y cuarto trimestre. Buenas noches, Laura Ojeda de Noticias Argentinas. Usted dijo recién que espera que el plan sea la emergencia y el empleo permanente. ¿Cómo va a ser que los planes sociales, este reordenamiento de los planes sociales para que se conviertan en realmente empleo formal? En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo, quiero ser muy claro, vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año el plan como base, el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la RT y la obra social. Al año, el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan, entendiendo que tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y con derecho a la jubilación va a hacer que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa, de alguna manera lo sienta o se sienta cobijado para mantener el trabajo. Buenas noches, Eliana Rashevsky de la agencia Reuters. Quería pedirle un comentario sobre la brecha cambiaria. ¿Qué política van a llevar adelante para poderla achicar? Si hay algún plan para los tipos de cambio alternativos, los de financieros, ¿no? Me refiero. Y sobre el fortalecimiento de reservas, ¿cómo va a garantizar que haya esta liquidación adelantada de las exportaciones por 5.000 millones? Voy a arrancar de lo último a lo primero. Nosotros en el día de hoy firmamos un compromiso con los diferentes sectores que de alguna manera nos compromete mutuamente a ese procedimiento de liquidación. Tuvimos varias reuniones de trabajo que no empezaron en el día de hoy, sino que empezaron hace algunos días. Y de alguna manera tenemos la certeza de que el procedimiento de liquidación, tal como está establecido, va a garantizar ese ingreso de 5.000 millones. Respecto del problema o el drama que representa la brecha o los diferentes tipos de cambio, a mí me gustaría ser muy preciso porque me parece que hay que abordarlo con la presentación de la programación macroeconómica para el año que viene, no solamente mirando la coyuntura. En el mientras tanto vamos a trabajar codo a codo con el Banco Central
para de alguna manera garantizar que haya diferentes instrumentos y políticas, algunas las acabamos de plantear ahora, que nos permitan ir reduciendo la brecha. Buenas noches, acá. ¿Qué tal? Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo quería preguntarle si va a haber modificaciones en las retenciones al campo y si ya tiene definido su viceministro y el equipo en energía. Vuelvo a reiterar, mañana vamos a seguir con la presentación del equipo, no en el día de hoy. Hoy me parece que es muy importante, o son muy importantes las medidas. Y después respecto de el tema retenciones, nosotros acordamos con el secretario Bailo, que es el nuevo secretario de Agricultura, una convocatoria al sector para ponernos a trabajar. Vuelvo a plantear lo mismo, no nos pongamos o no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo. Nos vamos a sentar a trabajar con el sector. Ministro, buenas noches. Acá al fondo, Gonzalo. Y quiero hacer una aclaración, porque si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. Entonces no empiecen con no negó ni confirmó. Sí. ¿Está claro? Vamos a tener una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo. Buenas noches, Gonzalo, así para TN. Quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a la ministra anterior, a Silvina Batakis, entendiendo que el punto de partida de la implementación de una política pública es elemental para después saber si funciona o no funciona. ¿Cuál es el punto de partida desde el cual arranca usted como ministro de Economía? Digo, ¿hay alguna autocrítica de pensar que a usted lo convocaron porque la Argentina está viviendo una situación extremadamente crítica a nivel económico? Bueno, a ver, quiero poner las dos caras, digamos, sobre la mesa, o las mitades de vaso lleno y las mitades de vaso vacío. Si uno mira la tasa de crecimiento, mira los niveles de empleo, uno podría decir que tenemos sectores de la economía que están funcionando bien, pero que tenemos un problema que tiene que ver con nuestra responsabilidad como administradores. La autocrítica, en todo caso, que tenemos que hacernos es por qué fallamos como administradores y, en todo caso, plantear orden en materia fiscal, plantear orden y unificación de áreas en materia de trabajo coordinado desde el gobierno, tiene que ver precisamente con reconocer esos errores, corregirlos y empezar a avanzar. Acá, ministro, Anabela Quiroga, del diario Clarín. Quería consultarle respecto de lo que dijo del fortalecimiento de las reservas. ¿Cuáles son los incentivos para que estos sectores exportadores hagan esta liquidación adicional de los 5.000 millones de los que habló? Y si usted se siente cómodo con este tipo de cambio oficial o van hacia una aceleración en la devaluación. Gracias. Primero, entendiendo que la Argentina tiene alrededor de... Voy a arrancar por su segunda pregunta. Entiendo que la Argentina tiene alrededor de esa cultura bimonetaria con la que convivimos, esta idea de que el dólar es parte de nuestra vida cotidiana en los hogares de muchos argentinos. Nos aparece permanentemente la duda o, en todo caso, la inquietud alrededor de la materia cambiaria. Vuelvo a reiterar, la planificación macroeconómica es para corregir distorsiones. No se hacen en un día ni en dos. Se hacen en un plazo y se hacen con objetivos. Pero también, además, se hacen sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central. Porque, quiero decirlo con toda claridad, los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. La segunda pregunta era... Bueno, acordamos un mecanismo de incentivos, después el presidente, el vicepresidente del Banco Central y el secretario de Agricultura se los van a contar,
pero básicamente incluye, por ejemplo, la extensión del plazo de la resolución que había establecido el presidente del Banco Central. Última pregunta. Buenas noches, ministro. Estefanía Pozo del C5N. Dos preguntas. Primero, precisiones sobre el canje y la cuestión monetaria, que hay algunas referencias sobre los adelantos transitorios. Y por otro lado, ¿qué explicaciones tiene para la población en un contexto de mucha inflación? Muchas gracias. En primer lugar, yo no tengo que dar explicaciones, yo tengo que dar respuesta. Y este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos. No existe la magia, no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia, y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia, mienten. Ya vimos alguna vez, ¿no?, a alguien que dijo resuelvo en 2 días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación. Pero me parece que lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los 2 meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando. Entendemos el dolor que representan las familias argentinas o la incertidumbre que representan las familias argentinas, el impacto de que las cosas no tengan precio, así que tenemos que recorrer, digamos, un sistema que nos permita darle estabilidad de precios también a los argentinos. Y la otra pregunta alrededor del tema de adelantos transitorios. Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al Tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado. Básicamente es eso. ¿Listo? Gracias, hasta luego. Ya está con nosotros Mario Negri, que se acercó para analizar lo recientemente anunciado por Massa. Lo estábamos viendo juntos acá en vivo y en directo. Yo voy a tirar los 3 puntos que a mí me parecen de lineamientos más relevantes de lo que se ha esbozado. La letra fina es lo que hace en el cambio, ¿no? En una medida, no la conocemos, la letra chica de estas medidas, pero el reconocimiento de que hay una falta de confianza sobre el peso y que hay que trabajar, incluso en pensando en el presupuesto del año que viene. En eso me da la sensación de que se vienen medidas cambiarias de largo plazo. Y después me parece interesante que por primera vez vayamos a ver una gestión peronista en donde no se acuda al Tesoro para financiar las políticas. Y acá tengo que decirte, Mario, porque fue una tentación que también tuvo el gobierno anterior, utilizar los recursos del Banco Central para financiar el Tesoro y las políticas de gobierno. Yo te lo dejo abierta la pregunta y después estuviste muy atento escuchando, así que todas tus consideraciones después de la pausa las queremos escuchar sobre lo que acaba de exponer Sergio Massa. Ya volvemos. Y habló Massa, el formato Massa empezó a caminar y está el diputado Mario Negri con nosotros con una pregunta que quedó picando. Yo les proponía a Marce y a Mario hacer un pequeño paragüitas político para interpretar esto, porque los anuncios son muy puntuales y todos los demás son propuestas. Casi una declaración de principios hizo Massa de cuál es el sentido con el que quiere trabajar. Habló de principios y habló de motores de su trabajo. Yo me quedo con los principios, después vamos a las medidas concretas. Orden, superávit, reservas y distribución. Un gran tema de composición, una gran composición con llamado al campo a conversar, a los sectores productivos, industria y trabajo a conversar. Y dónde ir a buscar los dólares que necesitamos en la urgencia. Creo que el paquete de hoy es ese. No sé si ustedes ven otras puntualizaciones. Yo insisto que por primera vez se plantee que no se va a acudir al Banco Central para financiar las políticas de un gobierno. Es todo un hallazgo, una pieza histórica para la Argentina. Si lo concretan, es lo que básicamente estaba trazado con el Fondo Monetario Internacional hace un buen tiempo, y esto significa bajar la emisión monetaria, y esto significa
encauzar por lo menos la cantidad de pesos que están dando vuelta, que generan un problema de deuda. Por eso otro de los anuncios que dijo fue lo del canje voluntario. Gran paréntesis, canje voluntario de unos bonos que cuando vos contás, en gran parte se están en manos del Estado, a través, por ejemplo, de ANSES o de bancos públicos. ¿Cómo les va? Claro que yo no soy economista, estaba comprometido a venir con ustedes y escuchamos los anuncios y ahora acá. tenés que Pero no, playarte. tengo que decir 3 o 4 cosas gruesas. Primero, lo primero que dijo, que se comprometían a cumplir con las metas acordadas con el fondo. Esa es una señal básica, no te podés sentar si no arrancan el nivel de crisis. Lo mismo hizo Guzmán y lo mismo hizo Batakis. Algo que escuché respecto a la segmentación, que no fue muy preciso, salvo que nombró los hogares que habían ingresado. Tenemos que pensar que durante el 2022 los subsidios en la energía significan prácticamente el déficit proyectado, 3 puntos del PBI. Y la segmentación significa el 0,4% de esos 16.000 millones. No es gran cosa. Les digo, en términos de número, es muy chico, más allá de la filosofía que lo quieren impulsar. Ahí a subsidio sí, subsidio no, sumó una penalidad por exceso de consumo. Y sumó el agua. Y sumó el agua a los puede sumar, bueno, eso hay que verlo andar. Pero quiero decir que estamos hablando de 3 puntos del PBI, no habló del transporte, el ministro seguramente habla después, que se lleva medio punto más del PBI y que ustedes saben que hay un problema casi con niveles guerrísticos en la Argentina, entre el AMBA y el resto de la Argentina, con esos subsidios. Después, me parece bien lo que señalás, que todos hemos reclamado que paren con la locura del financiamiento a través de la emisión. Es cierto que en el 2019 nosotros también terminamos con 1 millón del ELIC, que hizo que Alberto en la campaña dijera que con esa plata le iba a aumentar a los jubilados el 20%. Ahora lo multiplicaron por 6 a la ELIC y ya no daba más. Es más, habían cumplido en el semestre con el límite de la emisión, tanto que fueron, porque seguís mucho eso, siguieron por los bonos del Tesoro a ofrecer. Sí. Tercer lugar, otra cosa que el canje voluntario lo has dicho bien, el 60% lo tiene el Estado, es decir que es el 60% que ya tiene seguro adentro. No sé cómo seguiremos después que ofrecen. El último canje juntaron 500.000 millones, pero con una tasa del 90%, ¿no es cierto? Hubo que levantarla fuertemente porque había un problema muy serio de la disparada al dólar blue directamente. ¿Qué otra medida? Después mucho anuncio, me llama. Sí, no sé si... dijo que extendía la medida que trajo Pelle, que claro, tardaron como 15 días también algunos en entenderla, que básicamente es un vericueto financiero para la que medida de Pelle le quede un 15% más que el tipo de cambio mayorista. Sí, o menos el 15%, en realidad. Ahora prometió que no es solo para el sojero, ya es para distintas por áreas eso, del pero sí la de mercado. Pelle, que estaba directamente como un régimen diferencial que armaba para ofrecerle a la soja. Vencía el 31 de agosto. Con lo cual estaba demostrando 2 cosas. Primero, que el tipo de cambio estaba atrasado, ¿no es cierto? Lo estaba reconociendo. Y en segundo lugar, que eso nació nonato, nació muerto, porque fue rechazado, no tuvo una aceptación en el ámbito, así que no sé qué pensará. Regímenes especiales para la minería o para el campo o algo, yo creo que hay una filosofía, libere la fuerza productiva, que es lo que mejor le va a ir. Después, me parece ambicioso. Arma un trípode ahí, ¿no? Sí. Entre el litio, que es minería, sí, por supuesto, industria del conocimiento y campo. Ese fue el trípode inicial además, del concepto masa, ¿no? Tengo una coincidencia, independientemente de lo no, creo que todo el mundo sabe que la Argentina, si tiene alguna fortaleza hacia el futuro a desarrollar y donde debe trabajar, son esos segmentos. Es por ahí. Sí, yo ahí lo vi transversal el discurso. Agreguémoslo turismo. Mucho opositor dice lo mismo. El otro tema es que, vamos a ver, me parece que obviamente está claro que lo primero que tiene que salir es salir a buscar dólares. La olla la han raspado por todos lados. Estamos prácticamente con reserva negativa. Estamos con índice inflacionario casi de 3 dígitos. En algunos lo han proyectado así, con lo que va a dar en estos 2 meses. Entonces, por eso me pareció desproporcionado, muy sobreactuado, todo lo que fue estos días de preparación, de anuncio, de que acá viene la solución, en relación, y malo del acto de hoy, que creo que sí, realmente tuvo una desproporción. Ahora, yo digo, pero, por ahí me pierdo lo concreto no es eso, o sea, ¿dónde ir a buscar la plata? No emitimos más, vamos a buscar los dólares. Bueno, perfecto, entonces hay que financiarse. Pregunto yo, ¿hay baja de impuestos? No sé,
Dijo que lo fiscal, en uno de los pasajes, yo estaba muy atenta a eso, que lo fiscal va a pasar por el Congreso y obviamente el Senado. Veremos. Tiene que pasar. Por lo pronto por el Congreso tendría que pasar también alguna de las otras medidas que anunció, ¿no es cierto? Después hay que juntar 5.000 millones, 6.000 millones. Él dijo que va a sumar 7.000 millones de dólares a las reservas. Bueno, entiendo que son 5.000 que va a aportar el campo según él y 2.000 por organismos si es con el internacionales. régimen que propusieron, no sé, por eso digo, vamos a ver en qué consiste. Me parece que eso está para ver, no estoy en condiciones de opinar. Así como lo veo, salvo que usted genere un shock de confianza muy, muy fuerte, que es lo que se demolió durante el último tiempo en el gobierno, demolieron sin un piso de confianza mínimo, no hay por qué ir, porque esto no se trata de una cuestión de una persona que va y de acuerdo a la magnitud del acto. Se trata de una política que ataque Mario, el problema estructural. Vos que sos un político de tantos años. Perdóname, no escuché, o no dijo, un programa para atacar la inflación que sea más completo. Bueno, dijo que todavía no tenemos el viceministro, ¿no? Dijo que mañana va a seguir completando al viceministro. En este lugar va a ser muy importante porque él no es economista. Esperaremos. Yo creo que ahora estamos... ¿Pero no pensás que es un plan de anclaje de expectativas esto? Yo creo que lo que no es de anclaje, lo que creo es lo que quiere es trasladar expectativa. En realidad lo que quiere es un plan para llegar, porque la verdad que estábamos al borde del abismo, es un plan para llegar. No creo que sea un programa integral, por lo menos lo que he escuchado hoy, ¿no? ¿Sabes cómo lo veo yo esto? No como una cosa de buscar un shock de confianza, sino buscar un muchacho, sentémonos a conversar si tenemos ganas de generar confianza. Este me parece que es el mensaje, porque lo que hay es un montón de reuniones y de anuncios que no están. Sí, por supuesto, pero tenés que remontar cosas, porque no es que la desconfianza es un instante, se construye. Y la incertidumbre se construye con el tiempo. Si vos la semana pasada... La confianza, por eso digo, de acuerdo en que, nos ponemos de acuerdo en que tenemos ganas. Si la semana, no, por supuesto, además debe ser así el país, pero la semana pasada, fíjate vos, las interpretaciones sobre el dólar marginal. La vocera decía que es un mercado absolutamente chico. La que era jefa de la FIP dice que era absolutamente desestabilizador. El pobre ex ministro de Agricultura fue y dijo que no había ni siquiera tipo de cambio que se tocara. Y el presidente dijo que los gringos del campo eran casi golpistas. Entonces, obviamente que eso orada un montón. Además, pregunto, si el régimen, por eso no conozco, no sé de dónde, si es del campo, con lo que propuso Pese, veo difícil que ese sea el camino, porque además, digamos la verdad, hoy asume el ministro, hubo un montón de expectativas, pero asume con un dólar a 300 pesos, ¿no? Con una inflación que pinta para muchos a 3 dígitos, ¿no? Y con un banco central, como bien se dijo hoy, vendieron, no sé, vos me podés corregir, otros 270 millones de dólares. Dijo julio y agosto van a ser lo peor que nos pudo pasar. Es decir, que estamos negativos. Entonces, la velocidad con que la Argentina requiere no solo un shock de confianza, sino juntar lo que necesita para subsistir, no es proporcionalmente en el tiempo. Así que veremos, yo no puedo decir mucho más y con el riesgo de que además no soy economista, pero tengo Mario, una lectura yo creo de lo que veo. Vos decís no soy economista, Massa tampoco es economista. Me parece que acá lo que se entendió es que lo que faltaba era una conducción política del área económica, por supuesto, porque es lo que la parte más carente de gestión. Yo creo que van las dos cosas. Después, bueno, hay interrogantes, si ustedes quieren dialogamos sobre la política. Porque, por ejemplo, para la vicepresidenta, que no es una abstracción, el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Para la emisión monetaria para ella no tiene nada que ver. Puso de ejemplo a Estados Unidos, a otros países, pero esos países se financian, tienen con qué financiarse. Como nosotros no tenemos cómo financiarnos, ni externamente ni internamente, íbamos por la maquinita o íbamos por los bonos, que los llenamos y que seguramente irán para la próxima gestión, ¿no? Ayer al renunciar a sus cargos en el Parlamento y hoy ahora al asumir, Massa dijo, ayer les dije, voy al Congreso con una cantidad de cosas y puso 4 en los renglones: construcción, automotriz, industria del conocimiento y una más que se me perdió. Mira, nanotecnología. Quiero decirle que teléfono para el Senado, para la vicepresidenta. Nanotecnología ha sido aprobada en diputados y lo que tiene que ver con el autopartismo ya ha sido aprobado en diputados.
la ley agroindustrial genera un debate que viene desde CULFA, con mucha discusión. Esa sí está en diputado. Le agradeció el presidente al iniciar y al resto de los compañeros del Frente de Todos, a la vicepresidenta no. Qué sé yo, y me puse a analizar lo que nunca analizo, pero estoy en los gestos. ¿Qué va a hacer? Lo que yo quiero decir... Yo te voy a preguntar cómo pensás vos que va a jugar la oposición ahora. Bien, de la misma manera que jugamos... Si los convocan, ¿se reúnen con Massa? ¿Y por qué? En el Congreso. Yo creo que es el ámbito. Como ahora jefe de yo lo que creo, lo que creo que acá somos todos grandes y este país es recurrente en sus crisis y hay que bajar las expectativas de la sobreexpectativa. Cuando el país tiene más incertidumbre y más desconfianza, cambian un ministro y la expectativa es que va a ser mayor y se acortan los tiempos. Nosotros venimos, y no es un dato menor, y esto por favor que se tome bien, que una ministra vaya y se reúna con el secretario del Tesoro y mientras va al baño le sacan el cargo, no es un problema del cargo. Lo que digo es cuánto ayuda a aumentar la desconfianza. Entonces, no armemos escenarios descomunales de expectativas. Mucha fatiga social hay. Es más, hay mucha insatisfacción. Totalmente. Vamos a ver qué pasa, inclusive, escuché algún anuncio. Miren, a junio de este año, los 2 programas sociales más grandes que llevan mucho adentro, pero el potencial que manejan las organizaciones sociales, o por lo menos algunas reconocen que cobran un porcentaje y qué sé yo. Y el de alimentos, se llevaron 333.000 millones de pesos. Entonces, Mario, si nos quedamos sin programa, te volvemos a invitar. Que nos tenemos que ir. No, así pero yo viene Viviana Canosa, nos tenemos que ir. Gracias por venir. No, a ustedes. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Totalmente. Quédense, que ya llega Vivi. Chao.